Bueno, Dios los bendiga, bienvenidos a la clase del Cristo del Apocalipsis. Hoy vamos al capítulo 19 del Apocalipsis, en donde se nos anuncia el regreso de Cristo, y Cristo regresa allí de una manera muy especial como Señor y como conquistador, ya no como aquel Cordero, ¿sí?, sino ahora como Señor y conquistador. Vamos a leer los versículos del 1 al 6 para darle contexto al estudio de esta noche. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Muy bien, aparece entonces ahí la palabra universal, aleluya, que en todos los idiomas se pronuncia de la misma forma. No sé si lo sabían, pero en todos los idiomas se pronuncia de la misma forma. Y quiere decir: alabad a Jehová, alabanza al Dios nuestro. Y es una provocación, es una incitación, no es solamente una glorificación, sino que es una provocación, es una incitación para que todos reconozcan y para que todos alaben el nombre de nuestro Dios. Tenemos 4 aleluyas ahí en estos primeros 6 versículos que hemos leído. El primer aleluya se da, fíjense, con signos de exclamación, porque tiene una razón fundamental. ¿Qué es lo que se está alabando? 6 cosas se están alabando. Se está alabando la salvación, se está alabando que Dios, la honra de Dios, se está alabando la gloria de Dios, se está alabando el poder de Dios, se está alabando los juicios del Señor, y que finalmente la gran ramera ha sido juzgada, ha sido condenada y el juicio se ha ejecutado. Recuerden que la gran ramera es la religión que negoció las doctrinas, que negoció la palabra del Señor por una cuestión económica, por un bienestar económico, y que se alejó del corazón de Dios. Entonces el primer aleluya tiene que ver con eso. Hay 6 reconocimientos ahí que tienen que ver con el Señor, con una alabanza profunda para el Señor. En el versículo 3 aparece el tercer aleluya, y parece contradictorio que se regocije porque el humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos, pero no es que se esté celebrando o festejando la muerte, sino que lo que se está celebrando es la victoria, que finalmente hay una victoria sobre el enemigo, que finalmente hay una victoria y es decisiva, es final, sobre todas las armas del diablo, que ya no van a poder molestar más a los hijos del Señor. Eso es lo que se está celebrando. Ese aleluya es un aleluya doble, porque incita, si ustedes miran en el versículo 4, a los 24 ancianos, que son los representantes de la iglesia de todas las edades, 12 representantes del Antiguo Testamento y 12 representantes del Nuevo Testamento, se los incita para que alaben al Señor y para que adoren al Señor, para que todos los siervos de Dios alaben y adoren el nombre del Señor. El cuarto aleluya, que lo tenemos en el versículo 6, es porque finalmente el Señor está reinando, el Señor ha tomado el control, el Señor ha tomado el poder, y entonces se celebra que Dios finalmente está tomando el poder a través de Jesucristo en todo lo creado, incluso que el enemigo es sometido finalmente bajo los pies del Señor.
Si continuamos leyendo del versículo 7 al versículo 10, nos vamos a encontrar con las bodas del Cordero y posteriormente con la cena de las bodas del Cordero. Démonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas cosas son verdaderas, de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, se nos invita a gozarnos y a celebrar porque llegó el momento de las bodas del Cordero. Recuerden que las bodas del Cordero, que muchas veces las hemos visto, son unas bodas al estilo judío, una celebración que duraba alrededor de 7 días, en donde el novio con una larga procesión iba a buscar a la novia a la casa. La novia estaba preparada con doncellas que salían para recibirle con lámparas encendidas, y llevaba el novio a la novia junto con toda la procesión de antorchas que se hace hasta el día de hoy en Israel. Llevaba a la novia al lugar de residencia en donde iban a disfrutar durante 7 días de esa fiesta de celebración. Así que esa fiesta tan anunciada, que es nuestra unión con Cristo, porque la novia es la iglesia y el novio es el Señor Jesucristo, simbólicamente lo que se hace es una unión que será inseparable, ¿sí? Porque en toda boda la unión, el deseo de Dios es que sea inseparable, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de unas bodas del Cordero, lo que Dios nos está queriendo decir es que ese día que va a llegar, vamos a unirnos con Él y será para siempre. No nos vamos a separar nunca más de la presencia del Señor. En estas bodas del Cordero, dice que a la iglesia se le concede, a la novia se le concede, usa la palabra didomi, ahí, que tiene que ver con permitir, con dar, con recibir. Se le concede que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Esto es lo que nosotros conocemos como la plena santificación del cristiano. En teología esto se llama santidad futura, ¿sí? Algunos piensan que la santidad futura se logra con la muerte. No, la muerte no santifica a nadie. Yo escuché a muchas personas decir, bueno, lo que pasa es que llegó a un grado de perfección tan alto que el Señor se lo llevó. No, no hay nada más lejos de la realidad que eso, porque entonces las personas tratarían de alguna manera, los que le tienen miedo a la muerte, tratarían de no perfeccionarse para que el Señor no se lo lleve. No, no tiene nada que ver con eso. La plena santificación del cristiano, cuando nosotros vamos a ser como Cristo es, va a ser en las bodas del Cordero. Por eso dice, se le concede a la iglesia que se vista. No estaba vestida. Se le concede que se vista. ¿Sí? Y la vestidura que recibe es una vestidura de lino fino, blanco, resplandeciente, limpio. La palabra limpio es la palabra kataros en griego, que habla sin tacha, puro, algo que resplandece, algo que brilla. Esto está hablando de la extrema santidad que la iglesia va a recibir en las bodas del Cordero, ¿sí? Cuando seamos presentados ante el Padre y entonces el Espíritu Santo nos santifique por completo para poder vivir para siempre con el Señor. Entonces usted va a decir, pero ¿y con qué garantía entramos al cielo? Bueno, al cielo entramos con la garantía de la santidad de Cristo, porque nuestra santidad no es garantía. Nosotros entramos al cielo con la garantía de la santidad de Cristo. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros somos justificados, y esa justificación, que es la santidad de Cristo aplicada a nuestro favor, es nuestro pasaporte de entrada a la presencia de Dios. Amén. Cuando llega ese día, entonces la iglesia se le concede que se viste de lino fino, blanco,
resplandeciente, que son las acciones justas, aclara Juan, de los santos. Es decir, se logra lo que es la plena santificación de la persona en la presencia del Señor. Juan dice que se postró delante del ángel para adorarlo, pero él le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. La palabra griega ahí es sundoulos, sundoulos, yo soy consiervo tuyo, soy consiervo del Señor, adora solamente al Señor. Muy bien. El jinete blanco aparece ahora, a partir del versículo 11 hasta el versículo 21, y vamos a ver de quién se trata y qué título ostenta este jinete. Entonces viene el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adornado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Muy bien. Lo primero que tenemos acá es la presentación de un jinete en un caballo blanco. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el capítulo 6 del Apocalipsis, en el primer sello, aparece un jinete vestido de blanco en un caballo blanco, ¿no es cierto? Pero ese jinete no tiene nombre, ni tiene autoridad. En cambio, este jinete que nosotros vemos acá, tiene nombres que lo identifican, tiene nombres que nos muestran claramente quién es. Y el nombre que recibe, dice, es fiel y verdadero. La palabra fiel es la palabra griega pistos, es digno de la más alta confianza. El que está sentado en ese caballo es digno de la más alta confianza. Y es verdadero, es real, es genuino, vive en la verdad. Él es la verdad. Ahora, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, nos encontramos con que Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién será este jinete que está apareciendo acá en el caballo blanco? Indudablemente estamos hablando del Señor Jesucristo, en una actitud de conquista, en una actitud de guerra, en una actitud que lo presenta como el Rey de todas las cosas. El segundo nombre que recibe, dice, tiene que ver con el Verbo de Dios. La palabra logos define a lo que es el mensaje. Jesucristo es el mensaje, es la palabra de Dios revelada. Él, con su vida, con su testimonio, con su enseñanza, nos reveló el carácter, la naturaleza y el corazón de Dios. Por eso es el logos. El verbo, cuando uno lo estudia en gramática, es el que le da sentido a todas las cosas. Usted trate de construir una oración sin un verbo. Va a terminar hablando como yo siempre digo, como el Tarzán que yo veía cuando era chiquito, como Johnny Weissmuller.
¿Se acuerdan cómo hablaba Johnny Weissmuller? Yo, Tarzán, tú, James, ¿no? Porque el verbo es lo que le da sentido a la oración. El verbo es la acción, es el movimiento, es lo que le da vida a la oración. Por eso Él es el verbo de Dios, porque Él es el que le da sentido a todas las cosas. Él es el que le da vida a todas las cosas. Él es acción, Él es movimiento, ¿sí? Esta es la identificación acerca del Señor Jesucristo. El tercer título que recibe es Rey de Reyes. Basileus es la palabra que lo pone en un lugar de extrema autoridad, porque no es un rey, es el rey que está sobre los reyes. Nos está diciendo entonces que esa persona es la máxima autoridad de todo lo que nosotros conocemos como autoridad. Está puesto por encima de todo. Cuando vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos encontramos con que Jesucristo, según Pablo, es el primogénito, es la máxima autoridad de todas las cosas, ¿sí? El cuarto título que recibe es Señor de señores. La palabra curios es la palabra que define al que ejerce el poder. Quiere decir, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el dominio. Él reina sobre todas las cosas, es el Señor de todos los señores. Lo segundo que vemos es la actividad de este jinete, que es el Señor Jesucristo. Es muy lindo ver lo que el Señor está haciendo aquí, porque no es lo que hizo en los evangelios. Aquí está conquistando todo y está convirtiéndose en el Señor de todas las cosas. ¿Qué tipo de Cristo tenemos nosotros? A veces nos olvidamos que el Cristo que estamos sirviendo es este Cristo, conquistador, Señor de todas las cosas, dueño de todas las cosas, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder. Mire lo que dice, ¿qué actividad hace? Con justicia juzga y pelea. Quiere decir que la lucha del Señor es establecer la justicia. Cuando habla de establecer la justicia, habla de establecer la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para poder salvar a toda la humanidad, porque la justicia en la Biblia tiene que ver con la santificación. La justicia no solamente tiene que ver con el juicio. Nosotros vemos justicia y pensamos en jueces, en abogados, ¿sí? Pero la justicia en este caso tiene que ver con la santificación, con la obra de salvación, con la obra de santificación. Por eso dice, con justicia juzga y pelea. Trata de establecer, y de hecho establece, su victoria lograda en la cruz del Calvario. La victoria sobre todos los que lo rechazaron, sobre todos los que le dieron la espalda, la victoria sobre todos los que fueron indiferentes a la cruz de Cristo, ¿sí? Dice que sus ojos son como llamas de fuego, es decir, penetran, todo lo disciernen, todo lo entienden, todo lo ven, todo lo conocen. Dios conoce absolutamente todo, el pasado, el presente y el futuro, porque Dios vive en un presente continuo. Esto no quiere decir que Dios haga nada por modificar lo que vaya a suceder en el futuro, porque ya está todo establecido, ¿sí? Dios vive en un presente continuo, Dios sabe absolutamente todas las cosas. Por eso en la carta a los Romanos encontramos a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo Dios puede aborrecer a una persona de antemano? No, es que el problema es que Dios ya vio la película de la vida de Jacob y sabía que Jacob iba a amar las cosas espirituales por encima de las terrenales, por eso lo amó. Y también sabía que Esaú iba a despreciar las cosas espirituales por valorizar las cosas materiales y por eso lo amó menos, porque aborrecer es amar menos. En ese caso, ¿se entiende? Entonces Dios vive en un presente continuo. Para Él nuestra vida no es una sorpresa. Él sabe absolutamente todas las cosas. En tercer lugar dice que
de su boca sale una espada aguda, una espada afilada, oxus es la palabra griega que usa ahí. Una espada ligera para herir a las naciones, para golpear a las naciones. En este caso, golpea con el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios derriba todas las obras del enemigo, pero se está haciendo una mención especial aquí a una batalla que va a suceder en el futuro y que está sucediendo en este capítulo 19 que nos está contando Juan, que tiene que ver con la batalla del Armagedón, en donde las naciones se van a levantar para pelear contra Israel y contra el ungido. ¿Sí? Muy bien. Dice que regirá con vara de hierro y usa la palabra poimano. La palabra poimano en griego es actuar como pastor, pastorear, guiar. ¿Para qué está un pastor? Para eso, para guiar, para apacentar, para llevar al rebaño a tiempo de refrigerio, para llevar al rebaño a tiempo de sosiego, a tiempo de bendición. El pastor está para eso. Mientras la oveja ve al pastor está tranquila. Entonces el pastor está para eso, para darle tranquilidad al rebaño, para guiarlo al rebaño, para cuidarlo al rebaño, para apacentarlo. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 6, en donde Jesús habla un poco acerca de esto. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Muy bien. No le está reprochando nada al Señor. Lo único que el Señor le está diciendo: manos a la obra. Si me amas, demuéstramelo. ¿Cómo me lo vas a demostrar? En acción. Pastoreando, guiando, apacentando. La tarea que Dios le da a Pedro es bastante grande. Tiene que apacentar corderos y ovejas. Los corderos son los que tienen menos de un año, las ovejas son las que tienen más de un año. Tradúzcase, nuevos convertidos y personas que llevan años en el conocimiento de la palabra. Esa es la tarea del pastor, apacentar a ambos, tanto a los nuevos convertidos como a los que ya tienen años en el Evangelio. Esa es la tarea que el Señor va a hacer con su pueblo, apacentarlo, guiarlo, cuidarlo, protegerlo, alimentarlo. Dice que él pisa el lagar de la ira. La palabra lagar es la palabra lenos, es como un estanque. El hecho de que pisa el lagar de la ira nos está hablando de que tiene autoridad de juicio. Había en su cabeza muchas diademas. Las diademas eran dos cintas, una azul y una blanca, que se ponían en la frente de las personas en Oriente. Se usan hasta el día de hoy, en donde se engarzaban generalmente joyas, piedras preciosas, y que embellecían lo que era el rostro de la persona. Así que cuando nos dice eso, nos está hablando de la belleza de nuestro Señor. Nos está hablando de la hermosura que tiene nuestro Señor, ¿no es cierto? Era un arreglo que se hacía en el frente de las personas, en algún caso para sostener los turbantes también se utilizaban lo que eran las diademas. Esto fue una costumbre de Persia que después Alejandro Magno la incorporó y de ahí en adelante el mundo árabe la usa, creo que hasta el día de hoy. Esto habla de autoridad, la autoridad que tiene el Señor, que es real y que es definitiva. Tenemos un segundo juicio que es sobre los reyes y sobre los ejércitos. Y ahí del versículo 17 al 21 que ya hemos leído, nosotros tenemos que se cumple la promesa que Dios le hizo a Jesús en el Salmo 2, versículo 9. El Armagedón es la promesa que se efectiviza en este momento, el cumplimiento de este juicio. Salmo 2, versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Muy bien, tremendo que esto suceda, pero esto sucede porque el hombre es rebelde, porque el hombre es indiferente a la cruz de Cristo, porque el hombre le da la espalda al Señor y porque el hombre está decidido, en este caso, a atacar a Israel, que es el pueblo escogido del Señor, y a atacar
también a su ungido, dice la palabra de Dios. Estamos frente al día tremendo, terrible del Señor, el día de juicio del Señor tan esperado y tan anunciado por los profetas. Podemos verlo en Joel capítulo 2, versículo 11, Miqueas 1:6, bueno, Ezequiel 38 y 39, léanlo en casa porque son dos capítulos muy largos, pero los dos primeros versículos los vamos a leer. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Grande, terrible, ¿quién podrá soportar ese día? Será un día tremendo para la humanidad que le dio la espalda al Señor. Miqueas 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Muy bien. Dice Juan ahí que las aves del cielo van a comer las carnes de las personas, y esto nos está hablando de la cantidad de muertos que va a haber en esa batalla. Tremenda batalla, terrible batalla. ¿Se podría haber evitado? Sí. Si el hombre hubiera reconocido el sacrificio de Cristo, si hubiera abierto su corazón, se podía haber evitado. Pero no solo no lo reconoció, sino que se levanta contra Dios y se levanta contra el pueblo de Dios. Y entonces la batalla es inevitable, ¿sí? El enemigo sueña con destruir a Israel hasta el día de hoy, por haber sido el pueblo amado del Señor. Por eso están sufriendo los judíos, lo que están sufriendo hasta el día de hoy, y es Dios el que lo sostiene. El otro día estábamos mirando una reseña periodística acerca de algo que dijo el presidente electo de los argentinos, y yo decía, qué increíble cómo se cumple la Biblia, hablando con Julia, ¿no? Cómo se cumple la Escritura, porque él decía que esperaba la victoria con la ayuda de las fuerzas del cielo, y citaba un pasaje en el libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, pero no por ser apócrifo no es un libro que sea interesante o importante o en donde no se vea la mano de Dios, porque evidentemente registra una parte de la historia de Israel 200 años antes de Cristo, en donde Dios se manifestó a su pueblo a través de la familia macabea con Judas a la cabeza. Pero lo interesante de todo esto es que los periodistas que estaban ahí se burlaban de esa frase. Y ellos decían, las fuerzas del cielo son la fuerza de los votos. Y yo digo, ¿cómo el hombre reniega de Dios y cómo el hombre no cree en Dios, se niega a creer en Dios? ¿Sí? Porque han perdido la fe. La mayoría de las personas han perdido la fe en Dios y viven como si Dios no existiera. Viven dándole la espalda a Dios. Yo creo que él lo que está diciendo es que espera que Dios lo ayude en el mandato que tiene que desarrollar. Y nosotros como iglesia tenemos que orar para que le vaya bien y para que tome buenas decisiones en favor de todo el pueblo argentino. Pero ellos lo mencionan desde el punto de que las fuerzas del cielo son las fuerzas de los votos. No, las fuerzas del cielo son las fuerzas que vienen de Dios. ¿Qué quiero mostrarle con esto? El hecho de que el hombre no quiere creer, se niega a creer, se rehúsa a creer en el autor de la vida. Y cuanto más nos vayamos acercando a la venida del Señor, más fuerte este espíritu de ateísmo, este espíritu de gnosticismo va a estar en la vida de las personas en todo el mundo. Prepárense porque esto va a ser en todo el mundo. Los ejércitos del enemigo se van a reunir ahí, una gran confederación de naciones para luchar contra Israel, y Dios va a tener que intervenir por medio de Jesucristo, porque si no interveniera Cristo en esta ocasión, hubieran logrado su objetivo, que es erradicar a Israel del mapa. Tenemos el tercer y cuarto juicio, que va desde Apocalipsis 19, versículo 20, hasta
el capítulo 20, versículo 10. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bien, vamos a parar ahí, después vemos el capítulo 20, pero vamos a ver esos versículos que están ahí. La bestia, o las dos bestias que figuran ahí, una el anticristo, de la que hablábamos ayer en el mensaje, y la otra el falso profeta, que es el que le va a dar el respaldo religioso, el respaldo espiritual para que este hombre pueda gobernar el mundo, finalmente van a ser apresadas y van a ser los dos primeros en entrar en el lago de fuego. Yo sé que por ahí andan un montón de hermanos con visiones y revelaciones que fueron al infierno y que vieron a los pastores. Bueno, yo lamentablemente no dudo de que pueda haber el día de mañana pastores que sean condenados, porque evidentemente muchos han renunciado y han apostatado de la fe, y eso lo dice la Biblia también. Pero hoy en el infierno no hay nadie. En el infierno, como lago de fuego, no hay nadie. No existe hoy el infierno. El infierno va a ser inaugurado este día, ¿sí? Lo que la Reina Valera llama infierno en los evangelios tiene que ver con el Seol, no tiene que ver con el lago de fuego. Entonces el infierno no existe, el infierno va a ser abierto e inaugurado cuando Jesucristo intervenga y el anticristo y el falso profeta sean tomados prisioneros y entonces sean echados al lago de fuego. Ahí recién se va a inaugurar, van a ser los dos primeros en entrar, después vendrán los demás, pero por ahora no hay nadie y los dos primeros en entrar son el anticristo y el falso profeta. Daniel 9, 27, Mateo 24, 15, segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 10. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ahí está, ¿eh? Él va a hacer pactos, a la mitad de la semana va a romper los pactos, está hablando del anticristo, y finalmente va a ser juzgado por Dios, y van a venir sobre él los juicios de Dios, que van a ser condenatorios y va a ser echado en el lago de fuego, preparado para él. Protagonista, el primer protagonista de entrar ahí, el anticristo. El segundo protagonista de entrar ahí, el falso profeta, el líder de la religión mundial, de la que tanto se está hablando en este último tiempo y que se está haciendo tanta presión para que todas las iglesias se junten. Ni los milagros, ni las falsedades, ni las mentiras lo van a salvar al enemigo de esta. Esto está decretado y va a ser cumplido por la palabra de Dios y por la autoridad de Dios. Amén.